Hola, el día de ahora vamos a resolver uno de los ejercicios pertenecientes al tema de cinética de partícula, haciendo uso o analizando las fuerzas y las aceleraciones que intervienen en una partícula. Cuando hablamos de la cinética de la partícula y específicamente de las fuerzas y las aceleraciones, hay que recordar que estamos hablando de la segunda ley de Newton. Y el día de ahora vamos a resolver el ejercicio 13.99 del libro de Hibbeler de la 12ª edición, donde nos dice el ejercicio: se utiliza la horquilla para mover la partícula de 2 libras alrededor de la trayectoria horizontal que tiene la forma de un limacón, y nos dan la fórmula de ese limacón, donde nos dicen que R va a ser igual a 2 más el coseno de teta. ¿Sí? ¿Qué más nos dice el ejercicio? Nos dice: si en todo momento teta punto es igual a 0.5 radianes, donde sabemos que teta punto es la velocidad angular, ¿sí? Pero es importante también recalcar que nos dice que teta punto es igual a 0.5 radianes por segundo en todo momento, lo cual nos está haciendo referencia que teta punto no va a variar. Quiere decir que no va a existir aceleración angular. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Determine la fuerza que ejerce la horquilla en la partícula en el instante cuando teta se mide desde esta línea horizontal, ¿sí?, en sentido antihorario. Sabemos que antihorario lo asumimos como positivo, o por convención es positivo, es igual a 90 grados, ¿sí? Y dice, la horquilla, esta es una aclaración, la horquilla y la trayectoria tocan a la partícula en un tan solo punto, o en un solo lado, ¿vale? Que es lo que nos dice el ejercicio 13.99 del libro de Hibbeler. Ahora, sigamos analizando esto. Considero que es bastante importante también analizar el tema de que el propio ejercicio nos dicen que está en el plano horizontal, ya que si nosotros analizamos este mismo ejercicio, que específicamente eso es lo que nos pide el problema 13.100 del mismo libro de Hibbeler, entonces si nosotros lo analizamos en el plano horizontal, pues el DSL que nosotros tenemos que plantear es un poco diferente al DSL que tendríamos que plantear si estuviera en el plano vertical, ya que va a intervenir el peso. Entonces, vamos a plantear rápidamente nuestro DSL, nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, el DSL va a tener la siguiente forma. Ahora, ¿el DSL de quién? Pues está claro que sería el DSL de la partícula que estamos analizando, ¿sí? Entonces, el DSL de esa partícula que está como en esa guía que está dentro de la horquilla, ¿vale? Entonces, dibujamos eso, ¿sí?, la partícula. Ahora, hay 2 fuerzas en el plano horizontal que estarían interviniendo con esa partícula. La primera sería la fuerza que le hace la horquilla a la partícula, ¿sí?, que yo la voy a asumir así, la voy a asumir así. Ahora, ¿pero por qué? Ustedes se pueden preguntar, ¿pero por qué la pongo específicamente como en la horizontal? Pues esto está bastante simple. Recordar que la fuerza específicamente que le hace la horquilla a la partícula es una fuerza normal. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que ver esto como que estamos agarrando la palanca, ¿sí?, y estamos arrastrando a la partícula que está dentro, ¿sí? Entonces, se da una fuerza como de contacto, ¿sí? Es una fuerza normal. Entonces, justamente cuando esta barra esté haciendo 90 grados, o sea que va a estar ocupando prácticamente esta posición, más o menos así, entonces va a tener esta posición a 90, la fuerza es normal a la superficie de contacto,
Entonces aquí va a haber 90 grados, ¿vale? Para que ustedes más o menos analicen esto, ¿sí? Entonces, por ese motivo yo estoy dibujando esa fuerza en esa posición específicamente. Ahora, la otra fuerza que va a estar interviniendo directamente en la partícula también es la fuerza normal, pero en este caso sería la fuerza normal que la trayectoria le va a hacer a la partícula. ¿Sí? Solo hay dos fuerzas. Ahora, sería un error dibujar esa otra fuerza normal justamente en esta posición. Así. ¿Pero por qué va a ser un error? Pues porque si ustedes analizan este limacón, ¿sí? La trayectoria, ustedes se van a fijar que como esa fuerza es normal, tiene que ser perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, cuando esté por acá, la fuerza normal va a ser así, ¿sí? Entonces, lo menciono para no equivocarse en eso, ¿vale? Entonces, es una fuerza normal. Entonces, no va a ir así en el DCL, ¿sí? Sino que es una fuerza que viene con otro ángulo, ¿sí? Okay, por ahí, ¿vale? Entonces solo hay esas dos fuerzas afectando a la partícula. Ahora, ¿qué más? Pues habría que definir nuestros ejes de referencia, ¿sí? Para hacer las respectivas proyecciones. Entonces, ¿qué ejes de referencia planteamos? ¿En qué coordenada vamos a abordar este ejercicio? Pues en dinámica nosotros estamos utilizando tres sistemas de coordenadas, recordar eso. El sistema rectangular, el sistema normal tangencial y el sistema radial transversal. Entonces, pues como R depende de teta, ¿sí? O sea, la distancia de R está en términos de teta, ¿sí? Hay que analizarlo en coordenadas radiales transversales. Además nos están dando un teta punto, o sea, una velocidad angular. Entonces conviene analizar el problema en coordenadas radiales transversales. Entonces, como nos están pidiendo analizar cuando teta es 90, quiere decir que la línea radial es una línea que viene algo así, justamente a 90, ¿sí? Acá, a 90. Entonces esta va a ser nuestra línea radial. Y la línea transversal sería esta de acá. Va. Esta es nuestra línea transversal. Ahora, quizás lo más difícil de este ejercicio es encontrar el ángulo teta, este ángulo teta, ¿sí? Ese ángulo teta, que esta línea normal, ¿sí? Esta, pues le vamos a llamar F a esta, y a esta le vamos a llamar N, que la normal hace con la línea radial. Quizás es lo más complicado de este ejercicio realmente. Entonces, ¿de qué forma podemos entonces encontrar ese ángulo? Pues la forma más fácil de encontrar ese ángulo es recordando un poco de teoría, ¿sí? Algo que nosotros comenzamos a ver cuando estudiamos el sistema radial transversal propiamente a un inicio, ¿sí? Entonces, recordemos de algo muy importante, yo lo tengo aquí anotado, ¿vale? Recordemos de que la tangente del ángulo phi es igual a R, o sea el radio, entre la derivada de R respecto de teta, ¿sí? Ahí está, vale. Entonces, ¿y este ángulo phi dónde será? ¿Sí? Porque el ángulo phi es algo que a un inicio a nosotros nos da como algo de miedo, no lo comprendemos muy bien, pero a medida vamos haciendo ejercicios de estos, pues nos damos cuenta que no es tan complicado. El ángulo phi, voy a quitar esto de acá por un momento,
lo vamos a colocar por acá. El ángulo phi nos dice la teoría de que es aquel ángulo que se forma entre la línea radial extendida, o sea, vamos a extender la línea radial, ¿sí? Línea radial, y la tangente a la trayectoria, ¿sí? Entonces, la tangente a la trayectoria en ese punto, digamos que va a ser más o menos así, ¿sí? Esta va a ser nuestra línea tangente. Entonces, el ángulo phi va a ser aquel ángulo que se va a formar entre esta línea radial y esta tangente, ¿sí? Así de simple. Entonces, necesitamos este ángulo phi, ¿sí? Entonces, hay que encontrar R y hay que encontrar dr, o sea, la derivada de R respecto de θ, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer súper rápido. Fíjense. R es 2 más coseno de θ. Entonces, R más 2 más el coseno de 90 grados. Ok, entonces, si evaluamos el coseno de 90, nosotros sabemos que el coseno de 90 es igual a 0. Entonces, R es 2. ¿Sí? Ya tenemos el valor de R. Ahora, tenemos que derivar a R respecto de θ. Entonces, la derivada de R respecto de θ va a ser menos el seno de θ, ¿sí? Recordar, la derivada de una constante es 0, y la derivada del coseno de θ en términos de θ, pues no es más que el menos seno de θ, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, esto lo vamos a evaluar en 90, y la derivada de R respecto de θ el seno de 90 es igual a 1. Entonces es menos 1 por el menos que estaba afuera, ¿sí? Entonces venimos y sustituimos para encontrar el ángulo phi. Entonces phi es igual a tangente inversa de R, que es 2, sobre dr de θ, o sea, menos 1. Entonces, phi es la tangente inversa de menos 2, que esto es igual a menos 63.43 grados, ¿sí? ¿Y ese signo menos qué? ¿Qué nos dice? Pues es simple. Lo que nos dice la teoría es de que cuando nos da positivo, nosotros medimos ese ángulo de la línea radial extendida antihorario, y cuando nos da signo negativo, lo que hacemos es que lo medimos de la línea radial extendida hacia la tangente, pero en sentido horario, ¿sí? Entonces, este de acá es 63.43 grados. Ahí está. Entonces, ahí tenemos ya un ángulo, pero no era el ángulo que necesitábamos, ¿o sí? Pues sí. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que entre la normal, o más bien dicho, que la normal es perpendicular a la línea tangente, o sea, la trayectoria en ese caso, ¿no?
sabemos que aquí hay 90, entonces solo venimos y decimos 90 menos el ángulo que acabamos de encontrar, que es 63.43, que nos dice que es 26.57 grados. Entonces acá hay 26.57 grados, ¿vale? Ahí está. Ahora, ¿qué más? Pues una vez encontrando esto, pues el ejercicio se vuelve bastante fácil. Vamos a continuar. Voy a eliminar esto porque ya no lo necesitamos. ¿Sí? Este tampoco ya lo necesitamos. Ok, ahí está. Ahora, podríamos también dibujar el diagrama cinético. Entonces, si dibujamos el diagrama cinético, o sea, el DC sería acá la línea radial, acá la línea tangencial. Entonces, la aceleración transversal sería así. Y la aceleración radial sería así. Yo no voy a asumir, por ejemplo, a la aceleración transversal, yo la asumo en el sentido positivo, ¿sí? Y la aceleración radial sabemos que cuando está viendo hacia el centro, o sea, hacia el observador, sabemos que es negativo. Entonces yo acá lo estoy asumiendo en sentido negativo, ¿sí? Entonces hay que tener eso también bastante claro.